buenas noches, muy buenas tardes. Como la gente ha sido muy puntual, podemos comenzar. A mí, bueno, compartimos esta mesa con quienes nos convocan y quienes van a ayudarnos a pensar a partir de la publicación de Magnificat Humanitas, de esta nueva encíclica primera de León XIV, que es la temática que nos convoca, y para ello nos van a ayudar Elena Lacida y Pablo Guerra, a quienes seguramente ustedes conocen, pero igual los vamos a presentar ahora. Pablo, sociólogo, doctor en Ciencias Humanas, trabaja permanentemente en los temas de economía social y solidaria, temática que también ha trabajado Elena. En eso tienen un punto en común, entre otros tantos. Elena, economista, vicedirectora del Instituto de Facultad de Ciencias Sociales, Económicas y Humanas en París, donde reside, y además se ha especializado en los temas de ecología integral. Y bueno, Elena particularmente está de visita en nuestro país porque reside en París, Francia, y cada vez que viene aprovechamos para hacer alguna actividad y pedirle que, al igual que Pablo, generosamente comparta con nosotros sus reflexiones. Entonces, bueno, sin más, la temática está presentada ya en la invitación. Sí, tres cosas que cuando hablamos con el equipo de dirección, con Marcos, Gastón y Pablo, que quienes impulsaron esta reunión, yo solamente colaboro desde la moderación, queríamos organizar esta actividad, pero con 2 o 3 criterios. Primero, que fuera una reflexión que, además de lo conceptual, sobre todo tuviera ese incentivo al compromiso social, comunitario, político, que tanto nos mueve a cada uno de los presentes aquí. Por otro lado, que fuera una actividad que coorganizáramos. Podríamos haberle hecho el instituto por su lado, CEDI2 sin duda por el suyo, pero nos pareció que era lindo dar un paso de conjunto, así como en otras instancias y en otras etapas hemos procurado articular los esfuerzos de centros que tenemos una común inspiración y perfiles complementarios y comunes en muchos casos. Así que eso también para nosotros era importante. Y lo otro, que lo digo desde ya, y eso ya lo hemos conversado con Pablo y Elena, que más allá de que la convocatoria es a partir del texto de Magnificat Humanitas, pudiéramos ver este aporte, ¿verdad?, como un elemento que viene a articular con las últimas 2 encíclicas del Papa Francisco, con Laudato Si y Fratelli Tutti particularmente, para que no romper un poco esa dinámica que vivimos en base a eventos, ¿verdad?, o en base a las novedades. Entonces, si bien hay novedad en la encíclica, poder hacer también una lectura articulada con los 2 textos más importantes anteriores a este. Así que hemos acordado, Pablo. En primer lugar, qué lindo poder compartir esta mesa con Elena, con Horacio, un gran honor. En segundo lugar, agradecer la invitación del Instituto Juan Pablo Terra y del CEDI2. En tercer lugar, decir cuánta riqueza hay acá y cuánto de esa tradición y renovación del pensamiento humanista cristiano a través de esta presentación que tan oportunamente hizo Horacio al inicio. De manera que vamos a tratar justamente de incorporar estos términos de tradición y renovación. De hecho, una cosa que me gustó mucho de la invitación es tomar la Magnificat Humanitas como desencadenante de una reflexión más amplia sobre la renovación del humanismo cristiano. Y déjenme decir que este es un tema que me motivó muchísimo, tanto que armé un material como para un curso de posgrado de 1 semana, que voy a tratar de sintetizar en algunos pocos minutos. Lo primero, bueno, este
esta instancia es presentada por dos institutos, asociaciones civiles que integro, que refieren a dos niveles diferentes, a dos categorías analíticas diferentes en estas materias que vamos a tratar de ir dilucidando. En primer lugar tenemos CEDISDOC, Centro de Estudio y Difusión de la Doctrina Social Cristiana. Y en segundo lugar tenemos Instituto Humanista Cristiano Juan Pablo Terra. Entonces, lo primero que quería compartir con ustedes, la necesidad de distinguir y de precisar naturaleza, autoridad y alcance de ambas categorías analíticas. Por un lado, doctrina social cristiana y por otro lado, humanismo cristiano. Estamos en presencia de dos niveles que son diferentes. Uno es más amplio que el otro. Podríamos decir, la doctrina social cristiana se inserta dentro del humanismo cristiano, pero hay un humanismo cristiano que no necesariamente refiere a la doctrina social cristiana. Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo esa precisión? En primer lugar, lo que es más simple de definir, la doctrina social cristiana es el corpus doctrinal del magisterio de la Iglesia Católica. En cambio, el humanismo cristiano es algo mucho más difícil de definir. De hecho, esta es una de las cosas lindas que se pueden hacer en otras instancias, ir tratando de pensar el alcance de la definición de lo que significa el humanismo cristiano, que es una corriente de ideas, es un movimiento, es una corriente intelectual, es una doctrina política. Su definición está abierta y sus alcances también. O sea, quiénes forman parte y quiénes no. Los límites entonces están más difusos. Podríamos seguir hablando un montón sobre esto, no podemos. Segundo, desde el punto de vista de los materiales y autores que representan cada uno de estos niveles. La doctrina social de la Iglesia está constituida por los documentos magisteriales, fundamentalmente encíclica. Hoy vamos a ver una de ellas, o varias de ellas. Pero también, acá sí hay como una, no es consensuado, hay quien dice solo encíclicas, hay quien dice además de las encíclicas también algunas exhortaciones, algunas constituciones conciliares, en fin. Es bastante más amplio el humanismo cristiano. Creo que reúne aporte de teólogos, pero también filósofos, cientistas sociales, pensadores, cristianos e incluso pensadores. Cuando digo pensadores católicos, pensadores de otras denominaciones cristianas e incluso referentes intelectuales que no necesariamente son cristianos. Vamos a ver algunos de ellos enseguida. La doctrina social de la Iglesia tiene autoridad magisterial con distintos grados según el tipo de documento. En el humanismo cristiano nadie se plantea eso. No posee una autoridad doctrinal única ni un organismo oficial. No está la Asociación Mundial del Humanismo Cristiano definiendo quién entra y quién no entra. El humanismo cristiano puede incluir autores católicos, cristianos, protestantes, ortodoxos y, algunos que no son católicos y han formado parte de la fuerte tradición fundante del siglo XX, Nicolas Verdier, Jürgen Moltmann, Dietrich Bonhoeffer, Franz Hinkelamert. En cambio, la doctrina social de la Iglesia, como les dije, pertenece específicamente al magisterio de la Iglesia Católica, aunque también dialoga con otras fuentes, y eso forma parte de la renovación de la que vamos a hacer referencia en otros ahora enseguida. Autores que no son necesariamente cristianos y han influido mucho en el desarrollo del humanismo cristiano. Bueno, mencionaría a algunos que están muy conectados a nuestras tradiciones académicas y la de algunos y algunas que están aquí presentes. Por ejemplo, Amartya Sen, Martin Buber, Elinor Ostrom, Amitai Etzioni.
Estamos en presencia entonces de autores que algunos incluso son de otras tradiciones religiosas, otros son agnósticos, pero tienen elaboraciones muy afines que permiten ir construyendo esa renovación del humanismo cristiano. Hipótesis de trabajo. El humanismo cristiano presenta en las últimas décadas, en el último siglo, una renovación más marcada en tanto hay mayores cambios en los paradigmas académicos respecto a una doctrina social de la Iglesia donde se observan ciertas nociones de renovación, aunque también intentando mantener siempre un vínculo, una pata en la tradición. Eso es una hipótesis y la vamos a ir desarrollando a nivel de estas dos grandes dimensiones. Comencemos con el humanismo cristiano. Pensemos, por ejemplo, en este esfuerzo de tradición y de renovación dentro del humanismo cristiano, las diferencias que pueden haber entre la tradición del personalismo y del comunitarismo, en el que, por ejemplo, yo desde muy joven bebí fundamentalmente el personalismo y el comunitarismo francés. Estoy recordando fundamentalmente a Emmanuel Mounier o a Jacques Maritain, y su vínculo con las corrientes contemporáneas del comunitarismo, por ejemplo, inspiradas en Amitai Etzioni o inspirada en el debate liberalismo versus comunitarismo, que fue uno de los principales debates de la idea, de la historia de las ideas, ¿no, Nelson?, en los años 90. Para no mencionar, por ejemplo, el rol de la Asociación Iberoamericana de Comunitarismo que constituí junto a colegas justamente de Iberoamérica en un esfuerzo de renovación de este pensamiento comunitarista, que bebe de las fuentes de un Mounier, que bebe de las fuentes de un Maritain, pero que va incorporando, bueno, la necesidad de debates más contemporáneos, ¿no?, para hacer frente a otros desafíos que no estaban presentes de una manera protagónica, por ejemplo, a mediados del siglo XX, en los años 50, en los años 60, y que forman parte del necesario debate de ideas que hay que comenzar a dar a inicios de este nuevo milenio. En el plano de la economía, las diferencias entre los italianos Giuseppe Toniolo, aquí cuando hablo de Toniolo, hoy se presentaba gente de la democracia cristiana, bueno, fundador de la democracia cristiana italiana, pero acá tenemos referentes del movimiento cooperativo, y fue uno de los primeros grandes autores que escribió sobre la economía social. Pero, claro, escribió hace muchas décadas atrás, y esto lo podríamos contrastar con autores contemporáneos muy leídos del humanismo cristiano. Estoy pensando en los autores de la economía civil, también italiana, para mencionar italianos, el caso de Stefano Samagni, el caso de Luigi Bruno y tantos otros. O también juego, tradición, renovación en otros aspectos como la economía humana de Le Breton. Hoy estábamos mencionando cómo el CLAI, el Centro Latinoamericano de Economía Humana, está también en ese esfuerzo de tratar de rescatar la figura de Le Breton y qué nos dice hoy en día. Ayer hubo una actividad en ese sentido, pero también ver cuáles son los autores contemporáneos que hoy están aportando, por ejemplo, en materia de economías solidarias. Ahí podríamos hablar del caso de muchos de nuestros autores. Sigamos. Los filósofos más importantes del siglo XX, Maritain, Guardini, Marcel, Hannah Arendt, con los del siglo XXI, pensemos en un Charles Taylor, en un Alasdair MacIntyre, o las diferencias entre los pensadores que han influido en las semanas sociales francesas con los que han influido sobre fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Y quisiera mencionar cuáles son hoy los autores de las ciencias sociales más influyentes que están aportando en la renovación del humanismo cristiano: Byung-Chul Han, Helmut Rosa, Bauman e incluso un Jeffrey Sachs. No estoy hablando de autores necesariamente católicos, el primero de ellos lo es. Los otros
no tiene, yo ni siquiera les consultaría si son católicos o si son cristianos, pero tienen ideas muy fecundas en estas materias. Otro aspecto es la evolución del humanismo cristiano desde las periferias. Quisiera detenerme especialmente de esto porque por lo general citamos autores del centro y no autores de las periferias. Y aquí en América Latina tenemos mucha cosa para señalar en materia de renovación del humanismo cristiano. Por ejemplo, podríamos destacar aportes genuinamente latinoamericanos donde hay una influencia enorme del humanismo cristiano. Eso es el caso de la pedagogía liberadora, con Paulo Freire a la cabeza, la economía solidaria, con Luis Raceto a la cabeza, la filosofía de la liberación, con autores como Enrique Dussel y tantos otros que le continuaron, como los aportes más desde la teología, caso de un Juan Carlos Scanone, que tuvimos la fortuna de conocer y de entablar amistad, incluso estuvo en mi tribunal doctoral, eso se lo voy a agradecer de siempre, pasando hasta otros uruguayos como Alberto Metol Ferrer o el mismísimo Juan Pablo Terra, que fue un humanista que se destacó sobre todo en la actividad política partidaria. Ahí podríamos mencionar una otra gran gama de autores cristianos que han tenido un papel fundamental en la política latinoamericana. Para no mencionar el caso de los grupos relacionados a la teología de la liberación, Gutiérrez, Sobrino, Segundo, Yacurría, Boff, Ernesto Cardenal, y autores más jóvenes, que los hay muchísimos. Yo podría decir, pensemos por ejemplo los que hoy están en el Vaticano en la Comisión Pontificia para América Latina, caso de nuestros amigos Rodrigo Guerra y Emil Secuda, que son ejemplos de renovación del humanismo cristiano. Podríamos mencionar algo de Estados Unidos de América. Vos te estás enloqueciendo porque me mandaste hace 10 minutos un cartel que dice 10 minutos, pero dame 5 más. Y pensemos, Norteamérica. Yo te voy a dar 20 que te corresponden y después va a hablar Elena. Después vamos a recorrer la palabra. Así que yo que vos paso a la siguiente hoja. Horacio. Miramos mucho a Europa, miramos mucho al centro, pero nosotros miramos mucho más a Europa en esta materia que a los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América también ha tenido un desarrollo importante del humanismo cristiano. Quiero mencionar 2 casos que para mí me parecen apasionantes. Son autores que tienen mucho para decir. Uno de ellos, Thomas Merton. Thomas Merton incluso escribió en el año 60 un librito que en la traducción al castellano al menos se titula Humanismo Cristiano. Es uno de los autores más leídos en Norteamérica y es un humanista cristiano. De hecho, Ernesto Cardenal, poco se sabe, fue discípulo de Thomas Merton, tuvo con Thomas Merton una renovación también de su visión social, política, etcétera, que influyó para su aporte en el marco de la revolución sandinista. El otro caso, que es una autora que a mí también me encanta, sobre todo por su historia de vida y por su enorme compromiso social, Dorothy Day. Dorothy Day también tiene mucho para decir en el marco del humanismo cristiano. Todo esto hacía entonces este juego de renovación, tradición en el humanismo cristiano para que veamos cómo hay todo un eje de cambios, de nuevos autores y temáticas que se van desarrollando en la evolución que ha tenido el humanismo cristiano en todo este tiempo. A nivel de la doctrina social de la Iglesia hay renovación, pero con interés en mostrar también toda una línea de tradición. Pero hay renovación. Y quiero finalizar citando 11 aspectos en los que se muestra, o temáticas
en las que hay claramente una renovación, por la temática en sí mismo. Primero, la cuestión ecológica como cuestión social. Básicamente la cuestión ecológica no estaba presente en los primeros textos, en las primeras encíclicas sociales. Reitero, ahora estoy hablando de la doctrina social de la Iglesia y los textos magisteriales. Segundo, la revolución digital y la inteligencia artificial. Claramente es un aporte de esta última encíclica. Tercero, la cultura del descarte. Es un término muy interesante que propone Francisco y que hace mención no solamente al drama de la pobreza, sino a otros descartados de nuestra sociedad, caso de los ancianos, de los migrantes, de los enfermos, de los niños por nacer, o quienes en definitiva no resultan útiles para estos formatos de economía que matan, también para hacer referencia a Francisco. Cuarto, la fraternidad universal. Ya hoy enseguida va a hablar Elena de estas encíclicas papales. Quinto, las migraciones internacionales. Si bien los aspectos de la migración internacional y los dramas de la inmigración internacional y de la trata de personas, en 1891 se hablaba incluso de trata de blancas, estuvo presente siempre, hoy es un tema central, fundamental y por lo tanto forma parte de la renovación de la doctrina social de la Iglesia. La globalización, el poder de las finanzas. Tradicionalmente las primeras cartas no hacían mención a la dimensión financiera de la economía. Las nuevas formas de trabajo que ya empiezan a plasmarse en la labor exersa, en la primera encíclica social de Juan Pablo II, y que se retoman en esta última, recuperando nuevos dramas de precarización e informalidad entre la clase trabajadora. Los movimientos populares como signo de esperanza. Me hubiera gustado detenerme un poquito más en esto, porque justamente estuve participando el año pasado y conociendo al Papa en el marco del 5º Encuentro Mundial de los movimientos populares. Pero esto de traer a los movimientos populares que luchan por tierra, por trabajo y por techo, también es un signo esperanzador de la renovación que está teniendo la doctrina social de la Iglesia. En definitiva, para ir cerrando, dos aspectos renovadores que también nos vinculan con la encíclica de León XIV, la tecnología como poder y la ética en el cambio tecnológico o la lectura ética que hay que hacer sobre los cambios tecnológicos. ¿Saben qué me quedó en el tintero? Bueno, un análisis de cómo evolucionaron los autores y las corrientes filosóficas, de quién cita más sociólogos, economistas, cómo se citan a lo largo de la doctrina social de la Iglesia. Eso lo dejo para el curso de posgrado del que les hablaba hoy. Pero quiero rematar diciendo dos elementos muy renovadores de la última encíclica. Primero, que están pasando desapercibidos, por eso quiero hacer mención en eso. Primero, la justicia social como principio de la doctrina social de la Iglesia. Hasta ahora, los principios de la doctrina social, si agarrabas el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que tiene un libro de este grosor, va a haber una serie de principios, la dignidad de la persona, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad, y luego comienzan una serie de valores, entre los cuales la justicia social. Hoy el Papa León XIV nos coloca la justicia social como principio orientador de la doctrina social de la Iglesia. Es un cambio, es una renovación, y me gusta que esté como principio y no solamente como valor. Y lo segundo es el tratamiento que hace de la esclavitud el Papa León XIV. En determinado momento, creo que en el capítulo 5, analiza las nuevas formas de esclavitud que genera esta revolución digital, que es todo un capítulo, ¿no? Porque hoy es precioso entrar al ChatGPT, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Todo el encadenamiento que nos lleva a países de la periferia con un montón de gente, entonces en las peores situaciones laborales, dando un sostén laboral en formato de semiesclavitud. Entonces menciona eso, y con eso lo vincula también el fenómeno de la trata de personas, y eso lo vincula a las nuevas formas de esclavitud y a las viejas formas de esclavitud. ¿Y qué hace León XIV en este sentido? Pide disculpas.
como pocas veces visto en la historia de la doctrina social de la Iglesia, en una encíclica, señala, bueno, qué mal leímos el asunto de la esclavitud como Iglesia durante siglos. Es cierto, no podemos reflexionar con nuestra cabeza respecto a lo que sucedía siglos atrás, pero hasta la modernidad estuvimos justificando la esclavitud, dice el Papa León XIV. Y no lo dice en un discurso reunido ante determinada gente, lo dice en su primera encíclica social. Hay un esfuerzo entonces de pedir disculpas por el papel que tuvo la Iglesia avalando y legitimando la esclavitud en determinado momento de la historia, y eso también es una forma pedagógica de demostrar cómo la doctrina social es una doctrina viva que va evolucionando en el tiempo y que hoy nos hace cuestionar esta y todas las formas de esclavitud moderna. Con eso vamos cerrando. Muy respetuoso y exige el rigor, porque viste con la casi yo respondo. Hola a todos y gracias al Instituto Juan Pablo Terra de esta invitación. Como vos decías, Horacio, es una invitación recurrente, gracias a César, que siempre hace la relación con Pablo para avisar cuando yo llego, y voilà. Pero es cierto que estoy un poco inhibida frente a esta asamblea tan grande, porque la última vez éramos 4 o 5 en la sala de allá arriba. Yo pensé que venía un poco a lo mismo, pero voilà. Y después de ver a mis compañeros economistas me da un poco también de inhibición. O sea que, voilà, pero gracias. A mí lo que me gustó cuando Pablo me dijo, me habló de este encuentro, es la pregunta que me hiciste, que hablaba Pablo Guerra también, de cómo las últimas encíclicas, la de León XIV, pero también las últimas de Papa Francisco, es que decían algo nuevo sobre el humanismo cristiano. Pablo, vos hiciste un panorama bien extenso de lo que cubre sobre todo el humanismo cristiano. Yo la pregunta la tomé un poco de forma distinta. Lo que voy a tratar de compartir un poco es cómo, para mí, voy a hablar sobre todo de la encíclica primera de León XIV, Humanitas, Magnificat Humanitas, ni el español ni el latín me sale. Y las dos últimas del Papa Francisco, que son Laudato Si'. Laudato Si' es una encíclica, como tú dijiste ya, sobre la cuestión ecológica, y Fratelli Tutti, que es una encíclica más sobre la dimensión política, que habla mucho de las comunidades políticas, la guerra, la paz, voilà. Y ahora esta última sobre más la cuestión tecnológica. Lo que para mí hay algunos puntos, son encíclicas muy diferentes sobre la temática, pero para mí renuevan algo que es para mí muy fundamental en la forma en que yo concibo el humanismo cristiano, y que para mí viene a renovar dos cosas que son para mí enormes. Una es la antropología, que fundamenta el humanismo cristiano, y para mí dicen esas encíclicas algo nuevo a nivel antropológico y también a nivel epistemológico, es decir, sobre la manera de pensar la realidad y de crear conocimiento. Y yo creo que esas tres encíclicas, de forma distinta, pero hacen un aporte a nivel antropológico y epistemológico. Y es eso que voy a tratar de decir de forma rápida y sintética. Lo voy a hacer
a través de tres conceptos que me parece que de alguna forma están presentes en las tres encíclicas. Son tres conceptos muy banales, pero que para mí las encíclicas no aportan conceptos nuevos, pero dan un significado nuevo a conceptos que utilizamos mucho desde hace siempre. Esos tres conceptos son el concepto de relación, la relación que para mí es la noción principal de ese cambio de paradigma, la noción de límite, que es muy fuerte, sobre todo en la última encíclica, en la encíclica de León XIV, y la noción de sistema. Entonces, ven tres conceptos que en realidad se usan mucho, pero que para mí adquieren una significación un poco nueva a través de estas encíclicas. Y lo que voy a hacer con cada uno de esos conceptos es, voy a decir brevemente lo que me parece que cambia en la definición de esos conceptos en las tres encíclicas. Voy a decir cómo esos conceptos un poco para mí estaban definidos en la tradición cristiana clásica, y lo que aportan las nuevas encíclicas, esas encíclicas a esa significación más clásica. Y entonces, ¿qué se puede deducir en términos de humanismo cristiano o aporte al humanismo cristiano? Empiezo entonces con la primera, que es la relación, y yo decía, para mí es la noción clave. La relación es una noción muy utilizada en general. Cuando uno habla de relación, en general la primera acepción es positiva. Cuando dice relación, dimensión relacional de la vida, se piensa, bueno, convivialidad, amistad, relación en general se piensa de forma positiva, pero relación también puede ser relaciones negativas, relaciones de dominación, relaciones de esclavitud, pero es una noción muy utilizada. Pero para mí siempre, inclusive en la tradición cristiana, siempre de forma muy instrumental. Lo que quiero decir es que la relación aparece siempre como un medio para obtener un resultado. Es un medio para ser feliz, un medio para satisfacer ciertas necesidades, es un medio para, es una forma de ayudar, de ser solidario, de ser, pero es siempre un medio para. La relación es lo que permite de obtener un resultado. Y yo lo que creo es que en estas tres encíclicas la relación no aparece como medio, aparece como algo existencial. Las tres, de forma distinta, dicen que la vida es relación. La relación no es un medio, no es un medio para obtener algo, es la vida misma. Y para mí eso es un cambio antropológico muy grande, porque quiere decir, y ahí justamente en términos de humanismo cristiano, y tú hablabas de Mounier, toda esa teoría sobre la persona, y en la filosofía francesa es muy fuerte esa idea de la persona, del sujeto, y pienso que la tradición cristiana ha retomado fuertemente esa idea de la persona, la dignidad de la persona, y antes que nada está el sujeto, y después el sujeto entra en relación con los otros. Y para mí es ahí donde se hace la inversión. No está en el sujeto, no está en la persona. El valor de la vida está entre los dos, en el entre dos, no en cada persona separadamente. Y para mí eso es un cambio enorme. Es el entre dos, es la relación, y no cada persona separadamente.
solo para decir, evocar, ya nombraste muchos autores, Pablo, pero solo para decir cómo para mí eso resuena con algunos pensamientos que no son típicos, propios del humanismo cristiano, pero que me parece que ayudan a pensar esa concepción nueva de la relación. Para mí, la antropología de René Girard, lo miro a César porque sé que le gusta mucho René Girard, nos ayuda a pensar eso, porque justamente él parte de la idea que el ser humano es un ser incompleto, que no puede decidir solo sus preferencias, y entonces busca modelo en otras personas. Pero entonces la persona, justamente porque es incompleta, se va a definir a través de la relación con los otros. Pero me parece también otra referencia teórica que para mí me ha dado mucho a pensar, es lo que, no sé en Uruguay si el término se usa así, pero es lo que se llama la mesología. La mesología es la ciencia que estudia el medio, los medios. Y en general son geógrafos y lo que él dice, y es para mí muy interesante, él vivió mucho en Japón, y compara la filosofía oriental con la filosofía occidental, sobre todo la filosofía francesa, y dice, la filosofía francesa es una filosofía que está siempre referida al sujeto. El sujeto, la fuerza de la filosofía francesa es la universalidad. Yo puedo decir yo en cualquier parte del mundo, que esté en Francia, en Uruguay o en otro lugar, soy yo, y puedo decir yo. En Japón, yo no existe. Y la persona se define en relación a las cosas o a las otras personas. Y entonces la definición incluso de los objetos es en función de la relación que tiene con los otros objetos o con las personas. Bueno, no voy a extenderme, pero es para decir que ahí hay una referencia, y la otra que tú la nombraste es Hartmut Rosa, que es alemán, es de la Escuela de Frankfurt, y que tiene todo un trabajo sobre un concepto que él llama resonancia, que es una forma de pensar la relación justamente no instrumental. Para mí estas tres encíclicas lo dicen. ¿Qué es lo que cambia en términos de humanismo cristiano y de tradición cristiana? Yo pienso que permite salir de una lectura tanto de la Biblia como de la doctrina social de la Iglesia, un poco moralizante, que siempre es riesgo de volar todo lo que cuando la Biblia... Muy a menudo se va enseguida a una lectura un poco moral, hay que amar a los otros, el buen samaritano, lo evoco porque una de la encíclica Fratelli Tutti habla, es ayudar al que está en dificultad, al que está en fragilidad. Es siempre esa idea de lo que hay que hacer para hacer el bien, y entonces es un enfoque un poco moralizador. Pero pienso que la doctrina social de la Iglesia, una lectura de la doctrina social de la Iglesia, a veces también se ha reducido a un enfoque muy moral, y justamente porque ha centrado esa idea que lo importante, el valor está en la persona, y por eso habla mucho la Iglesia de desarrollo integral de la persona, que es un concepto muy importante, pero desarrollo integral de la persona, el desarrollo integral se va a definir como el desarrollo de todas las personas, y eso es muy fuerte en la Iglesia y es magnífico, es que el desarrollo es universal, es de todos, o no hay desarrollo, no se puede hablar de desarrollo de cada país separadamente, pero además desarrollo de todas las dimensiones de la persona. Y quiere decir que el desarrollo se piensa antes que nada a partir de la persona, y la dimensión relacional es una de las dimensiones de la persona, pero no es la clave. Y es eso para mí que cambia con esta otra antropología. Las tres encíclicas hablan de la relación, para mí, de una forma distinta. Laudato Si va a definir la noción de ecología integral,
Yo veo llegar el papelito. De ecología integral en términos de 4 relaciones: relación a sí mismo, relación a las otras personas, relación a la naturaleza, es decir, a los seres vivientes no humanos, y relación a Dios. Pero define la ecología en términos de relación. Fratelli Tutti va a definir la dimensión política en términos de fraternidad. Y va a decir, lo que hace que una sociedad pueda vivir en conjunto es la fraternidad. Y la fraternidad la va a asociar a 2 tipos de relaciones, que son el diálogo y el perdón. Y en Magnificat Humanitas, para mí es ahí que es muy interesante cuando habla de la tecnología. Primero, yo creo que la inteligencia artificial en la encíclica es, yo diría, es casi un pretexto más que el objeto, porque es una encíclica que habla de toda la realidad humana, y sobre todo el tema central de la encíclica es la relación de poder y cómo pensar las relaciones de poder. Y lo que dice es que la tecnología justamente no la analiza como una herramienta. Cuando se habla hoy de inteligencia artificial se dice, la cuestión es, como toda herramienta, es cómo se usa. Se puede usar bien o se puede usar mal. Pero no es esa la pregunta que hace el Papa en la encíclica. Lo que va a decir es justamente cómo esa herramienta forma parte hoy de nuestra realidad y de nuestro mundo. Hoy está ahí y nosotros somos, la usamos más o menos, pero existimos, forma parte de nuestra realidad. Y entonces, ¿qué tipo de relación creamos con los otros, lo mismo con nosotros mismos, con Dios, a través de esa tecnología? Y entonces otra vez la dimensión relacional es la dimensión central de la encíclica. Y entonces para mí ahí hay un cambio mayor en términos de humanismo cristiano, que es de pensar justamente lo que da valor a la vida, no en términos de plenitud, de perfección. La noción de bien común en el Concilio Vaticano II se define justamente como las condiciones que permiten a cada persona de alcanzar la perfección, la plenitud, Y no es pensarlo así, pero pensarlo más que nada justamente como lo que permite la relación. Y para que haya relación, y eso las 3 encíclicas lo dicen muy fuertemente, para que haya relación hay que partir de la fragilidad y no de la plenitud. Y entonces la fragilidad, la vulnerabilidad, lo que falta a cada persona es eso que permite de entrar en relación. Entonces la inversión es total, no es lo que me realiza, lo que me da plenitud, lo que me hace feliz, no, es lo que me falta, es ahí donde hay un vacío, porque es a partir de ahí que la relación se puede generar. Y para mí ahí hay un cambio muy grande. Digo rápidamente, porque ya creo que hice los 20 minutos, pero los 2 otros puntos, ¿no? Quedan 8, ok, gracias. Pero los 2 otros, los 2 otros conceptos son un poco la consecuencia de este primero. Yo decía, es la noción de límite. La noción de límite justamente porque lo que permite la relación es el límite. Sin límite no hay relación. Y el límite no es justamente, y ahí la última encíclica esa noción la pone muy fuertemente, diciendo que justamente el tema de la inteligencia artificial y de la tecnología ha creado un poco la ilusión de que se podía aumentar la inteligencia humana, que se podía aumentar el control que teníamos sobre las cosas, o sea que crea un poco de transhumanismo, de poshumanismo, o sea que aumenta nuestra inteligencia humana. Y lo que el Papa dice es que es todo lo contrario, es que justamente
justamente la tecnología es interesante, pero no porque aumenta nuestra capacidad de control, pero porque justamente nos pone en relación con nuestros límites de una forma nueva. Y entonces es esa idea de límite, y ahí para mí también en términos de tradición cristiana hay también un cambio mayor. Porque el límite en términos de fragilidad, de debilidad, de insuficiencia, a menudo, yo pienso en una forma de tradición cristiana, está vinculada con la idea de pecado y con la idea de falta a corregir, de culpabilidad. Y ahí, en esta concepción de límite es completamente diferente, es exactamente el inverso. No es algo malo que hay que corregir y que hay que reparar, al contrario, es lo que permite entrar en relación con los otros. En las tres encíclicas yo pienso que esa idea de límite es muy fuerte en Laudato Si, a través de la ecología, la fragilidad tanto de los humanos como de la tierra aparece no como algo a reparar, sino como una oportunidad para crear algo nuevo. Y eso el Papa lo dice muy fuerte en Laudato Si. La fragilidad a la cual estamos confrontados hoy no es algo que hay que reparar, al contrario, es la ocasión para crear algo nuevo. En Fratelli Tutti hay para mí algo que está toda esa idea que era muy fuerte en el Papa Francisco, de una iglesia de salida, o sea, una iglesia que va a la periferia. Tú hablabas de periferia, y para mí es una invitación muy fuerte a descentrarse, a salir del centro, justamente. Y entonces descentrarse es crear esa situación de fragilidad, de vulnerabilidad, porque es ahí que se genera la relación y que se puede generar algo nuevo. Y en Magnificat Humanitas hay algo que es para mí magnífico, que es la definición que da de la verdad, ¿Por qué va a hablar de la verdad? La verdad siempre en la tradición cristiana aparece como algo un poco que nos viene de arriba, un poco incontestable, con mayúsculas, sí, casi dogmático. Y en realidad va a decir la verdad. Ahora, la analiza justamente porque en la cuestión de la inteligencia artificial se plantea muy a menudo la información que tenemos, cómo verificamos que es verdadera o no. Es por ahí que viene toda la cuestión de la verdad. Y lo que va a decir es que tiene una expresión que para mí es muy linda. Dice: la verdad no es un territorio que defender, es un don que compartir. Pero lo que dice, la verdad es relacional. La verdad es relacional. Se construye a través de los lazos de confianza y de las prácticas compartidas. No hay verdad que esté predeterminada y definida de arriba. La verdad se construye utiliza esa palabra de relacional. O sea que, es porque, y una vez más, es porque estamos confrontados al límite que la relación aparece y que la relación permite de construir juntos esa verdad. Y entonces, en términos de humanismo cristiano, para mí ahí lo que aparece muy fuerte es esa idea de que el límite no es, y Magnificat Humanitas lo dice muy fuerte, dice: el límite no es una falta a corregir, no es una falta que hay que corregir, no es, yo diría, una culpa que hay que redimir, es la base de la creatividad. Sin límite no hay creatividad. Eso Laudato Si es fuertísimo, y en Fratelli Tutti también. Sin límite no hay creatividad. Y entonces, para mí ahí hay un cambio, pero un cambio justamente en el sentido antropológico y, como yo decía, también epistemológico. Y el último, que es el tema el término de sistema, es porque generalmente cuando hablamos de sistema, en Francia ahora hay una moda, todo es sistémico, todo.
Voilà. Es como esas palabras, ¿viste? Todo es sistémico. Y es como en la encíclica Laudato Si, que dice todo está relacionado, todo está ligado, todo está ligado. Y todo el mundo lo dice, cuando hay dos cosas separadas, enseguida se dice todo está ligado, como si fuera una evidencia. Y en realidad vivimos en un mundo donde todo está absolutamente desligado, todo está fragmentado. Para hacer cualquier cosa se necesita el experto, nosotros nos definimos por competencias que nos diferencian de los otros, todo está, nuestra forma de existir socialmente es la fragmentación y la separación. Y para mí el todo está ligado, es justamente es esa idea de sistema, de decir hay que pensar el sistema de otra forma. El sistema se piensa justamente de forma... para mí siempre muy a través de la estructura, del esqueleto, lo que permite de tener juntos cosas diferentes, o sea, el sistema únicamente de forma instrumental y operacional, como la relación. Y para mí lo que nos dicen las tres encíclicas es que el sistema, la globalidad, el común, el total, la totalidad, es antes que nada relaciones que circulan, es eso que hace el sistema, es lo que circula entre las partes que constituyen el sistema. Y por eso lo más importante del sistema es la relación de interdependencia. Hay ahí un autor italiano que para mí ayuda mucho a pensar eso, que se llama Espósito, que trabajó sobre lo que es una comunidad. Y cuando uno habla de comunidad, porque sistema, totalidad es comunidad, cuando uno habla de comunidad generalmente lo que va a decir es qué tenemos en común. Tenemos un objetivo común, tenemos un patrimonio común, tenemos una historia común, lo que tenemos en común. Y lo que dice Espósito es que no, lo que hace comunidad no es lo que tenemos en común, es lo que nos falta en común. Porque si nos definimos como comunidad en función de lo que tenemos, es una comunidad que está fija, que está muerta, yo diría. Lo que hace comunidad es lo que nos falta en común, porque es eso que nos hace caminar juntos hacia adelante. Y entonces volvemos a la cuestión del límite y de la falta como lo que es constitutivo de lo que hace la existencia misma. Voilà. Y entonces yo pienso que ahí también en la tradición cristiana la comunidad, la totalidad, el conjunto, se ha definido también de forma a menudo muy instrumental. Es muy interesante la última encíclica. Todas las encíclicas tienen referencias bíblicas. La última, la referencia bíblica que utiliza es la comparación entre Babel, evidentemente, Babel, la construcción de la torre, todos quieren tocar el cielo y hablan la misma lengua, bueno, voilà, la torre de Babel. Y en general, muy a menudo comparamos Babel con Pentecostés, porque Pentecostés es las diferencias, cada uno habla en su lengua y todo el mundo se entiende. Pero no es esa la referencia que usa el Papa para comparar con Babel. La va a comparar con un pasaje del libro de Nehemías, en el cual el pueblo de Israel había estado exiliado y vuelve a Jerusalén. Jerusalén está hecha pomo, completamente destruida, y el pobre Nehemías dice, ¿qué hago para reconstruir Jerusalén? Y entonces va, después de rezar y todo eso, va a asociar cada una de las personas que volvieron y que están en Jerusalén para reconstruir, pero cada uno va a reconstruir un pedazo. O sea, lo que va a hacer es una construcción en conjunto, no va a decir, voilà, lo que tenemos que hacer, y es esa idea de que lo que hace comunidad es más esa construcción en conjunto. Y para mí, ahí la referencia, y yo pienso que ahí hay un tesoro a profundizar en cuanto al tema de sistema, que es la idea de sínodo.
ustedes saben que hubo el sínodo sobre la sinodalidad y que, voilà, y que es toda una forma de pensar. El sínodo se define como avanzar juntos, pero que es toda una forma de pensar justamente cómo hacemos iglesia juntos, cómo hacemos comunidad juntos. Y yo creo que ahí el sínodo justamente es una forma de relacionarse para hacer comunidad. Es antes que nada también una dimensión relacional. Voilà. Y entonces pienso que las tres encíclicas retoman con otras palabras esa idea. En Laudato Si la noción clave va a ser la noción de casa común, que es lindísima. Va a hablar de la tierra como una casa común. En Fratelli Tutti es otra noción que es la de amistad social, y va a definir la sociedad en términos de amistad. Para mí resuena un poco, tú lo habías nombrado con Hannah Arendt cuando habla de la política, que habla de la política en términos de amistad. Pero ven, amistad social, casa común, y en Magnificat Humanitas, para mí la noción que propone es la de civilización del amor. Pero a mí no me gusta porque cuando... Sí, es de Juan Pablo II. Pero no es por eso. Pero es porque para mí, cuando uno dice civilización del amor, la referencia, la imaginación a mí me va a una cosa donde somos todos amigos, hermanitos, todos nos queremos, voilà. Y no es eso lo que quiere decir, no es eso lo que quiere decir. Por eso la noción de casa común o de amistad social me parece mucho más provocadora. La civilización del amor para mí es como el discurso de siempre. Pero cuando explica lo que es civilización del amor para él, no es el discurso de siempre. Es esa idea, habla, por ejemplo, de la inteligencia artificial, dice hay que desarmar la inteligencia artificial. Desarmar porque la relación con la inteligencia artificial o con la tecnología puede ser una relación de esclavitud, puede ser una relación de dependencia, de dominación, y entonces no es que hay que no usarla, pero hay que tener una relación que sea más bien de habilitación y no de esclavitud. Voilà. Entonces pienso que ahí hay también algo nuevo que aporta al cristianismo social. Voilà. O sea que a través de esas tres ideas, relación, límite y sistema, traté un poco de decir lo que yo veo que estas encíclicas nos dicen de nuevo, que para mí es enorme y que es muy difícil de explicarlo, porque esas palabras están asociadas en nuestro imaginario a referencias que para mí no son las que están subyacentes en estos tres documentos. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que podríamos cerrar aquí y nos iríamos con un bagaje de reflexiones y de aportes y de pistas para releer ahora la encíclica y alcanzaría. Pero me parece interesante que podemos tomar un ratito para alguna pregunta, para algún aporte. Somos muchos, todos seguramente tenemos cosas para hacer, pero la idea no es extender mucho este encuentro, pero sí tenemos un ratito para algunas preguntas, reflexiones breves, sí, algunos ecos que vengan de la comunidad que está de este otro lado. Y después, en todo caso, sí le podemos dar un ratito más, unos minutos más para comentar a Pablo y a Elena. Bien. En primer lugar, muy agradecido por todos los comentarios y sobre todo por tanto público que se hizo presente y tan lindo y con tanta variedad y de tantos lugares emblemáticos y esperanzadores. Que dice mucho más que los autores que hemos estado repasando.
¿sí? Porque es en esa acción colectiva y transformadora donde podemos depositar las esperanzas de todos los humanismos, entre los cuales el que hoy nos convoca, el humanismo cristiano. Un par de reflexiones sobre un par de intervenciones. La primera fue una pregunta sobre el humanismo cristiano en Norteamérica. Y lo primero que me surge decir es difícil. Es difícil hablar de humanismo cristiano en Norteamérica, cultivar el humanismo cristiano en Norteamérica. Porque, entre otras cosas, no lo hemos dicho, pero hay que decirlo. El humanismo cristiano se eleva como una construcción anticapitalista y anti tantas otras cosas, pero anticapitalista. Y en el corazón del imperio hablar de estas cosas hubo un momento donde era muy peligroso. Y por eso hubo tantas acciones proféticas como algunas de las cuales mencioné. He mencionado a Dorothy Day, junto a Peter Maurin, fueron creadores del movimiento de trabajadores católicos, que continúa hoy haciendo una labor muy impresionante, sobre todo en la zona de frontera, dando posibilidades a miles o decenas de miles de familias que intentan construir un mundo nuevo transfrontera. Y polemizando contra otras nociones. En Estados Unidos, algunos de estos humanistas cristianos polemizan contra Michael Novak, por ejemplo, que son las otras posturas que desde el cristianismo insisten en otras nociones, por ejemplo, procapitalistas. Así que hay mucho debate sobre estas cuestiones. Y de allí salió León XIV. O sea, también tenemos que ponerle un oído a las cosas que están pasando en Norteamérica, porque somos más bien herederos culturales de lo otro, ¿no? De Francia, de Italia, de España. Por lo demás, a nivel político, vieron, tampoco lo hemos podido dialogar, pero una parte del humanismo cristiano se expresó políticamente en distintas orientaciones. Una de ellas, la democracia cristiana, que en Norteamérica nunca tuvo un peso relevante. Entonces también eso le sacó foco. La democracia cristiana, que en determinado momento tuvo cierta difusión en los países latinoamericanos, con algunos ejemplos de mucho protagonismo y notoriedad, como fundamentalmente Chile y Venezuela, y algunos países centroamericanos, pero también con presencia en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Paraguay, en Colombia. Bueno, si subiendo voy a México y es distinto México, porque ahí más bien la expresión política tuvo que ver con un catolicismo un poquito más conservador. Me estoy refiriendo al PAN. Bueno, en Estados Unidos no se cultivaron estas expresiones con fuerza y fueron, desde el punto de vista cultural, un poquito más marginales. Pero en algunos casos hay algunos autores con muchos pesos. El otro autor que mencioné es Thomas Merton, en su momento uno de los autores más leídos en Norteamérica, pero además, si ahora le preguntamos inteligencia artificial, Thomas Merton debe ser uno de los autores más leídos en el mundo, porque muchos de sus libros fueron verdaderamente bestsellers. Lo otro, plenamente de acuerdo con la importancia de destacar el papel de Simone Weil. De hecho, es una de las grandes referentes en estas materias, y también el rescate de los pueblos originales, donde muchas de esas nociones del tipo sumac camaña, sumac causai,
Ayú, Pachamama, la reciprocidad andina, en fin, hay numerosos conceptos y categorías, análisis propios de los pueblos originales que que hacen un aporte fundamental a esa construcción también desde las periferias para sociedades más comunitarias, sociedades más fraternas, que han sido recuperadas también y dialogadas no solamente desde el humanismo cristiano, sino también desde el magisterio social de la Iglesia, en estos movimientos populares que convocó el Papa Francisco y que continuó convocando León XIV. Hay una presencia muy relevante de los pueblos originales. Así que eso como una primera reacción a este diálogo tan lindo que estamos teniendo. Sí, gracias por las preguntas. Yo respondo tres elementos. Primero, juntando la cuestión de la apropiación de un poco de estas encíclicas por el mundo secular, la incidencia política de estas encíclicas. Para mí el ejemplo más claro, pero es también con la encíclica que yo más trabajé, que es Laudato Si, en ese sentido fue impresionante, porque la encíclica se publicó unos meses antes de la COP21, que era en Francia, en París, y cuando la encíclica fue publicada, los primeros que hablaron de la encíclica no fueron los cristianos, fue el gobierno. Y en Francia, país tan laico o más que el Uruguay, donde cuando el gobierno habla de la Iglesia es para criticar, y ahí el presidente de la República en el momento, que era François Hollande, Ségolène Royal, que era la ministra de Medio Ambiente, se pusieron ellos a hablar de la encíclica, porque vieron en la encíclica, la COP21, ¿se acuerdan? Es la COP del Acuerdo de París, y era un momento clave para llegar a un acuerdo a nivel internacional. Y ellos vieron en la encíclica que había ahí una base para pensar y para empujar a los países a hacer un acuerdo audaz. Para mí eso fue enorme y fue un ejemplo para mí de lo que es común a estas tres encíclicas, que es el lenguaje que usan. El tema de los documentos de Iglesia, ustedes saben, es que hablan un lenguaje que inclusive entre cristianos no entendemos siempre, y todavía menos los no cristianos. Y estas tres encíclicas para mí hablan, aunque tienen referencias teológicas y bíblicas, hablan un lenguaje accesible. Y para mí, Laudato Si es sin duda la que tuvo impacto más fuerte. Fratelli Tutti fue un poco retomada, pero son temas mucho más delicados, el de la ecología también, pero por ejemplo el tema de la migración, que como saben es un tema muy complicado en Europa, pero fue retomado, y yo pienso, ahora es muy reciente, pero la encíclica sobre la inteligencia artificial, también hay muchos debates que no son en ámbitos únicamente cristianos. O sea que yo pienso que ahí hay en esas encíclicas yo sobre Laudato Si, por ejemplo, conozco profesores de economía que no son cristianos, que dicen que es uno de los documentos que explica de la mejor forma
la relación entre la justicia social y la justicia ecológica. Y lo hacen leer a los estudiantes en la universidad pública, no en la universidad. Yo me retengo de dar documentos católicos en la Universidad Católica y por eso, para mí esos son signos que dicen que ahí hay un pensamiento que entra bien en diálogo con el mundo profano. El tema de posdesarrollo, de feminismo, para mí son, voilà, el tema en Francia ahora se habla más de post-crecimiento, pero las tres encíclicas son muy fuertes en términos de crítica al sistema capitalista, al modelo económico pensado únicamente en términos de crecimiento económico y de maximización de la rentabilidad financiera. Ahí no hay ambigüedad, realmente no hay ambigüedad y no van con medias tintas. Las tres de forma distinta lo dicen muy claramente. Y ¿de dónde viene? Yo pienso que tenés razón, que hay una cierta incidencia de pensamientos del sur. En ecología es sin duda, porque está todo lo que tú decías, de todo el pensamiento hoy a partir de poblaciones, comunidades primeras o indígenas, eso en los filósofos como Bruno Latour, que trabaja, voilà, entonces ahí hay una relación fuerte con el tema es que es el pensamiento del sur o es que es la experiencia del sur, el tema del buen vivir. Que es muy importante en Ecuador, en Bolivia, en las comunidades indígenas, en todos los que hacen hoy reflexión sobre indicadores alternativos de riqueza, se refieren al buen vivir. El tema es que la forma, y eso yo lo digo por experiencia personal, porque para mí es un trabajo permanente, entre la lógica de pensamiento del sur y del norte, son dos lógicas diferentes. Y entonces no es solo retomar conceptos o pensamientos, pero es cómo entramos uno en la lógica del otro. Voilà. Pero yo pienso que sí, que ahí hay algo que se está haciendo. El tema en Francia es que en Francia la referencia más fuerte es con África, y ahí el tema del colonialismo es enorme. Hay hoy un pensamiento postcolonial que se empieza a introducir, pero sí, el colonialismo es impresionante, sobre todo a nivel intelectual. El tema del feminismo, que es muy fuerte hoy en Francia, en Europa, como aquí, yo pienso que eso en las encíclicas es una falta, está mucho menos presente. En Laudato Si casi no se habla, no hay referencia. En Fratelli Tutti yo pienso que tampoco hay. En Magnifica Humanitas hace referencia a algunas mujeres, a Dorothy, hace referencia a algunas mujeres, pero de ahí a decir todo el pensamiento feminista, pero es ahí donde para mí, sin nombrarlo, toda esa dimensión relacional para mí abre perfectamente el diálogo con el pensamiento ecofeminista o feminista. Voilà. Y la cuestión del límite, gracias César, porque cuando hablé del límite, yo hablé sobre todo del límite en términos de la tradición cristiana, que se piensa siempre como la falta, el pecado, la falta de reparar. Y lo tenía, pero no lo dije, y para mí es central, es que uno de los límites mayores en la tradición cristiana y que está presente desde el principio es la atención a los que están excluidos, a los más pobres, a los que están fuera del sistema. Pero el tema es que ahí también, para mí, las encíclicas aportan algo nuevo, porque la atención a los más pobres
forma parte de los fundamentos de la tradición cristiana, la opción preferencial por los más pobres, la destinación universal de bienes. Eso forma parte tanto en la Biblia, vos hacías referencia a la Biblia, como en la doctrina social de la Iglesia. Es una de las bases fundamentales. Eso fue cuando salió Laudato Si empezamos a hablar de que la cuestión de la tierra era tan importante como lo humano. La respuesta que yo tenía muy a menudo en las comunidades cristianas era: sí, no, las tierras, las florcitas, los pajaritos, eso es para los que tienen tiempo. Nosotros nos ocupamos de la pobreza humana, que es la verdadera pobreza. O sea, la pobreza humana está presente para mí y es una de las fuerzas de la tradición cristiana. Pero para mí, ahí en la encíclica, justamente esta dimensión relacional permite abordarla de una forma nueva. Y la forma nueva es que justamente el pobre no es solo una persona que tiene necesidades no satisfechas, no es solo una persona que hay que ayudar, pero es alguien que tiene, como todo otro ser viviente, algo que aportar a la construcción de esa casa común. Y entonces no es ir a pensar cómo lo podemos ayudar, no es la cuestión de la solidaridad hacia el más vulnerable, hacia el excluido, pero es cómo reconocemos que en ellos, justamente a través de su experiencia de pobreza, tienen algo único para aportar en la construcción de la comunidad, de la maison común, de la casa común, diferente a nosotros. Y para mí ahí hay esa cuestión de interdependencia, que es muy fuerte en las tres encíclicas, interdependencia entre todos los seres vivientes. Con los más pobres, para mí el desafío es enorme, porque lo que se piensa siempre cuando uno tiene atención hacia los más pobres es cómo ayudarlos. Y es cómo justamente pensar que esa relación no puede ser únicamente una relación de ayuda, de transferencia, sino de interdependencia. Y cuando hay una tal asimetría entre las personas, pensar la interdependencia es muy, muy, muy difícil. Pero yo creo que ahí justamente el límite, la pobreza pensada en términos de límite, para mí es un elemento mayor de estas encíclicas también. Bueno, desde que dimos comienzo a este intercambio se han sumado como 20 personas más en toda esta ala. Decíamos al principio que teníamos, cuando lanzamos la actividad, queríamos de alguna manera hacerlo de manera coorganizada, por eso creo que estamos muy satisfechos desde el CEDIDOS y desde el Instituto Humanista Cristiano Juan Pablo Terra por habernos lanzado y de habernos lanzado juntos. Confirma que el camino de la relación y de la interdependencia es un camino a profundizar por muchísimas razones, pero creo que hoy también el contenido de este intercambio nos confirma en eso. Creo que nos confirma también en el criterio de sacarnos un poquito esta tentación de caer en la atención a lo nuevo exclusivamente, sino rastrear las continuidades y las temáticas y los problemas importantes no son episodios ni eventos, sino que son tramas y procesos. Y por otro lado, creo que nos sacudimos un poquito también el efecto de la pospandemia que nos tenía muy aislados. Los eventos presenciales nos han costado mucho estos años y esta reunión confirma que estamos ya en la pospandemia de reuniones de intercambio y de comunidades. Así que gracias por la presencia, gracias por la participación a ustedes, gracias por el trabajo de sistematizar.